Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Ministro Geoffrey Weber hizo el anuncio del aumento de la tarifa del gas para consumo doméstico. Importancia de la regulación de los lugares que ofrecen estadía a turistas. Llega Pop-Up News de Web hablando sobre la importancia de controlar el consumo propio del agua. Madre se infiltró en una banda delincuencial para rescatar a su hija en Colombia. Así atropellaron a un policía que estaba realizando un control en México. Hoy recibimos la triste noticia de que el mundo del arte, tanto la radio como la televisión, se encuentra de luto. Desafortunadamente falleció Rubén García a sus 70 años. 3, 2, 1. Baby, está bueno esto. Hoy la isla de Aruba recibió lamentable noticia del fallecimiento del querido Rubén García, una persona que le sirvió mucho no solamente en la radio, en la televisión, pero también en muchísimos eventos, con su alegría, pero también con su profesionalismo. Muchas gracias, Colombia, un saludo cordial desde Aruba. Llegó a cada hogar a nivel local. No fue una lucha fácil y desafortunadamente Rubén García, quien cumplió recientemente 70 años de edad, ya tenía complicaciones con su salud. Después de un largo proceso fue recientemente internado en el hospital Horacio Oduber y allí su salud siguió complicándose. Hoy recibimos esta triste noticia de su fallecimiento. Por parte de todo nuestro equipo queremos enviar palabras de fuerza a toda su familia, a sus amigos, seres queridos, pero también a la comunidad. Muy seguramente vamos a sentir su falta, no solo en la radio y en la televisión, pero que Rubén García continuará en nuestros corazones. Por parte de todo el equipo que hace posible Primera Plana, queremos enviar palabras de fuerza y de condolencia tanto a su familia, a su esposa, a sus hijas, sus nietos, allegados, familiares y también amigos cercanos con el triste fallecimiento. Que descanse en paz Rubén García. Continuamos con nuestra emisión y hoy arrancamos con la conferencia de prensa que tuvo el ministro Geoffrey Weber, en la cual anunció el aumento del precio de lo que se conoce como el gas para uso doméstico. El día de hoy, en una conferencia de prensa, el ministro de Asuntos Económicos, señor Geoffrey Weber, y el director de Arugas, el señor Paul Arens, hicieron el anuncio del aumento del precio para las botellas de gas, lo que se conocen como las pipetas de gas de 100 libras. Este precio es maximizado por años y ya se había establecido en 46 florines con 38 centavos por cada pieza de gas, pero después allí también del desarrollo que se está llevando a cabo alrededor del mundo, Arugas se vio en la situación y en la obligación de poder hacer este anuncio. Sabemos que la situación es bastante compleja a nivel financiero y ellos no podrían aguantar más. El precio nuevo será de 60 florines a partir del 15 de noviembre. La compañía hizo una petición para aumentar este precio. Según lo que indicó el ministro de Asuntos Económicos, Comunicación y Desarrollo Sostenible, señor Geoffrey Weber, explicó que ellos estuvieron en muchas conversaciones, hicieron diferentes cálculos frente al precio y este año ellos tuvieron una pérdida de casi 1.8 millones y Arugas no podría seguir subsidiando y también aguantando el precio más bajo. Por ese motivo, después de hacer diferentes cálculos, el resultado mostraba que abajo de ese precio en el mercado internacional, por eso tomaron la decisión de aumentarlo, reduciendo la cantidad de 6 cilindros de gas por año y bajarlo a 4. Se sospecha que muchas personas van a utilizar, por ejemplo, estas pipetas de gas de 100 libras destinado para uso doméstico, que sin embargo son uso comercial. Para después de la 4 botella de gas cobrarán el precio del mercado, pues no subsidiado. El mandatario enfatizó que esta fue una decisión que se debía llevar a cabo. Arugas estuvo de acuerdo para el aumento y simplemente para cubrir los gastos y no para hacer esto como ganancia. Paul Arens, director de Arugas, explicó que ellos van a elevar el precio del gas, pero para uso doméstico. El precio internacional sobrepasó los precios que se están cobrando acá en Aruba, lo que significa que ellos no pueden seguir cobrando el precio más bajo.
Cambiando de tema, tuvimos la oportunidad de hablar con Alex Cibul, representante de este gremio que está velando por los lugares vacacionales y que rentan de una forma profesional a los turistas para que no solamente junto al gremio que se regula por la parte de los impuestos y que algunos lugares que, por ejemplo, no están cumpliendo con el pago de impuestos y que se vuelve una competitividad nefasta, pues él indicó que esperan y se están sentando a la mesa con diferentes gremios para que así puedan regular estos lugares y no solamente para que cumplan con los impuestos, pero que también ofrezcan una excelente estadía a los turistas. Sí, lo importante es que hayan por lo menos unos estándares mínimos, unos requisitos mínimos y que haya una forma de controlarlo. Hoy en día es muy fácil cualquier persona montar una casa, un apartamento, atrás de su casa, una habitación en cualquier plataforma en línea para poder así promover y alquilar su hospedaje. Nosotros necesitamos que la gente, si tienen la oportunidad y quieren hacerlo, lo puedan hacer cumpliendo con los requisitos que debería tener el gobierno para que así uno pueda asegurarse la parte del seguro, de los impuestos y que uno sepa dónde se está hospedando la gente que se queda en Aruba. Bueno, los hoteles, nosotros tenemos un poquito de menos reto en ese sentido porque la industria de las casas vacacionales está creciendo mundialmente. La gente ha cambiado un poquito el chip de cuando quieren viajar en familia, en vez de alquilar 4 o 5 habitaciones en un hotel, prefieren alquilar una casa donde tienen una piscina privada, donde pueden tener una cocina, donde pueden tener una sala que después de haber cenado pueden jugar dominó, monopolio, pueden compartir más tiempo. En los hoteles tienen un limitante con eso, pero de la misma manera hay hoteles que ya han recibido esta industria y se han vuelto parte de ella. Marriott, por ejemplo, ya tiene Homes and Villas, que es como una competencia para HomeAway, VRBO, para Airbnb. Y entonces todo el mundo está tratando de buscar el niche y buscar la mejor para su negocio. Y creo que estamos en un crecimiento. Sin embargo, sí hay la injusticia donde hay propiedades o compañías que no están pagando unos impuestos comparado con los que sí están siendo regulados y sí están pagando todos los meses. Entonces hay una diferencia que es el valor del impuesto. Bueno, nosotros hemos crecido, yo creo que en Aruba probablemente hace 3 o 4 años habían 1.500 casas en Aruba, ahora mismo ya pasamos 3.000 y creo que estamos cerca de los 4.000 casas, pero hay una demanda para esas casas, hay una demanda porque la gente quiere venir a quedarse en casas vacacionales y no es solo en Aruba, pero es mundialmente. Y nosotros no solamente queremos enfocarnos en tal vez ser los mejores en Aruba, pero también para asegurar que Aruba sea los mejores en el Caribe, para así cuando la gente piense en casas vacacionales no están pensando, no, vamos a ir a otra isla que tal vez no tiene la oportunidad de tener las casas vacacionales, sino que Aruba sea el líder en casas vacacionales, así como ha sido el líder en servicio, ha sido el líder en infraestructura en el turismo del Caribe. Sí, nosotros nos hemos sentado con el Departamento de Impuestos y hemos tenido, yo creo que una muy buena relación. Ellos siempre nos han escuchado nuestras ideas, han escuchado nuestras preocupaciones. Ellos están en línea en todas las cosas, igual que nosotros, sino que han tenido dificultades en llegar a una solución que pueda funcionar para que nosotros se solucionen esos problemas. No sé si sea por falta de personal, no sé si sea, pero yo veo que la intención de ellos es correcta. Yo creo que ellos saben lo que se tiene que hacer para mejorar y están dispuestos a hacerlo, pero quisiéramos ver resultados. Y una vez más llega un episodio de Pop-Up News de Web y en esta oportunidad hablando de la importancia de ser conscientes frente al consumo propio del agua. Semana pasada nos mira con una familia que usa 14.000 litros de agua para luna. Essa suma na 16 litros de agua para dia, para persona, para consumo próprio. Esse man aqui, Alexis está join me a trobe e nossa papia de average de consumo de água, pero também com bopo controlar o consumo. Alexis, conta? Bom, danke. Ok, 16 litros de água, esta é uma roupa, sim. É por ser uma roupa, pero acorda que cada 5 minutos que você banha, você gasta 50 litros de água. E flush, você usa 8 litros de água. Imagina uma família, quanto água você usa para flush só. Para lavar com quebra, também você usa roupa água. Se você usa copo, você mistura água para lavar.
Así es seguro que llegan a 6 litros de agua por día o más. Ok, de 5 no está consciente, no está usa hopi agua. Correcto. Tú recoges tan chiquito aquí te monta y te dice por cuenta de agua. Si buscar pagar menos de agua, está bon para ir a webaruba.com y calcular cuánto agua você supone de usar. Después, você comparar con la cuenta actual. Si la diferencia está grande, está bom para averiguar de cómo está haciendo. Riba qual cosa nos me se pense ori? Well, a causa pode estar por ter leakage, ou ter WC quando está funcionando bom, ou pode estar gastando roupa e água. Maneira, lava tiki panha frequentemente, ou moja e laga água que dá corre. Se você põe boa atenção, pode estar gastando roupa e água. E tem roupa e tempo como por duna, para gastar menos água. Ok, pero wanta que tep nang paso nos tempo a pasa, outro simang nos trata esse nang. Televidente huiswerk para outro simang. Check riba bo cuenta de agua, quanto cup paluna bota usa e compare com a average de consumo que bota suppose usa, según saca bosom e calculador riba webaruba.com. Te outro simang. En nuestra ronda internacional empezamos en Colombia porque nuestro canal aliado Noticias Caracol con su reportero César Chaparro tienen una historia de cómo una mamá se logró infiltrar en una banda delincuencial para poder rescatar a su hija, quien se encontraba en las garras de depredadores sexuales. En la foto que ustedes observan, aparentemente se ve una familia muy feliz que disfruta de una fiesta de cumpleaños. Pero ahí está, una joven de 18 años, su mamá y 2 supuestos depredadores sexuales en Mosquera, Cundinamarca. La fiesta, aseguran los investigadores de la Dijín, la organizó la mamá de la joven supuestamente para ver a su hija por última vez, pero dice la mujer que fue en realidad para tomarle fotos a los 2 hombres que integran una red de trata de personas que tendría atrapada a su hija de 19 años desde hace 3 meses. Una historia que habría iniciado en un bar en el norte de Bogotá, donde reclutaron a su hija y terminó en las garras de la red de trata de personas. Usted va a estar siendo controlada por nosotros, usted no puede salir sola, usted no puede llamar a su mamá sin presencia de nosotros, no puede comunicarse con su familia sin presencia de nosotros. Ellos comienzan a reclutar a niñas. En ese tiempo ella me dice que habían, creo que 8 o 10 niñas. Dice que era una niña de 15 años. Un grupo especial de la Dijín y la mamá llegaron al sitio donde tenían a la joven y la rescataron. Los integrantes de una familia que lideraban la red terminaron capturados. La llevan a vivir con ellos y allí inicia el calvario de esta joven, la explotación sexual. Tanto así que en un día tenía que acostarse hasta con 11 hombres, en el mismo día. De manera simultánea, el mismo grupo de la Dijín fue el encargado de buscar a este hombre que amenazó con su pistola a la joven de 20 años y la abusó sexualmente en un centro comercial de Neiva, tras buscarla a través de redes sociales y ofrecerle un falso empleo. Se le dieron unas indicaciones por medio de la red social WhatsApp para ingresar hacia un área o pasillo restringido del 2º piso de dicho centro comercial, donde la víctima se ingresa y se sitúa en el lugar mencionado por el agresor. El grupo especial Caza Abusadores de la Dijín llegó a Cali y capturó al señalado depredador sexual. Le voy a exponer una orden de captura número 48. ¿Por qué la orden de captura? Escúcheme, emanada por el Juzgado 10º Penal Municipal con Función de Garantías de la ciudad de Neiva, Huila. Las autoridades se mostraron en alerta debido a que en lo corrido de este año ya se han presentado cerca de 30.000 mujeres abusadas en Colombia. Por eso, los expertos aseguran que deben ser tratadas de inmediato. Entre tanto, sabemos que uno de los problemas que tiene Ecuador, su presidente y el gobierno, son la situación en las cárceles, no solamente por amotinamientos, por peleas dentro de los internos, pero también con situaciones que podrían escalar y donde desafortunadamente tanto policías como también los presos están siendo afectados. En las últimas horas se registró una nueva gresca allí en una de las cárceles del Ecuador. 2 reos fallecidos y 6 personas heridas es el resultado de los enfrentamientos entre integrantes de grupos de delincuencia organizada dentro de la penitenciaría del Litoral. Así lo informó el SNAI, que además afirma que el conflicto es consecuencia del traslado de 1.002 privados de la libertad desde este centro de reclusión hacia otras cárceles del país. El director del SNAI, Guillermo Rodríguez, explicó las razones por las que se tomó esa decisión. Se procedió
en primera instancia, al traslado de 515 personas privadas de la libertad que fueron retiradas del pabellón conocido como consular y también del pabellón 5, donde no prestaban las mínimas condiciones de salubridad y de infraestructura para poder primero habitar y luego llevar adelante un proceso de rehabilitación. Y que el pabellón consular va a ser demolido. En su lugar se construirá una nueva estructura con la que se apunta a tener mayor control de los privados de la libertad. Si nosotros tenemos infraestructura, va tecnología. Si donde hay tecnología, hay un hábitat y una infraestructura adecuada, se puede llevar adelante los programas, los procesos justamente de rehabilitación. En el exterior de la penitenciaría todavía se encuentran familiares de reos quienes rechazan que se los haya movido hacia otra prisión. Dicen también que nadie les da información sobre los suyos. A mi hijo ya le faltan 20 días para salir y no me dan ninguna razón desde ayer. No tenían por qué verlo sacado, es inconstitucional. Con relación a los traslados que se realizaron de quienes se encontraban en el pabellón 2, también se expuso las razones que motivaron ese hecho. Teníamos el 117% de hacinamiento, es decir, con 904 personas privadas de libertad que estaban en un lugar habilitado para 416 personas. Y que no se descartan nuevos traslados. Sin embargo, el responsable de las cárceles en el país afirma que el trabajo fuerte ya se hizo. ¿Y qué tal lo que ocurrió en las últimas horas en México? La policía estaba realizando diferentes controles, verificando así no solamente documentos, pero que también las personas estuvieran cumpliendo con la ley. Sin embargo, uno de estos conductores no le gustó la ley y decidió atropellarlos. En pleno Día de Muertos, en México detuvieron a un hombre por atropellar a un policía y a un compañero reportero afuera del panteón en San Nicolás Tolentino. Allí, según lo que explicaron los elementos de seguridad y viales, estaban con el operativo por el 2 de noviembre cuando el del hombre de la camioneta blanca no respetó las indicaciones. Aparentemente empezaron los gritos. Allí, según lo que explicaron, este hombre identificado de 40 años aceleró y les tiró la camioneta encima. Lo detuvieron más adelante y está a disposición de la Fiscalía Capitalina, acusado de lesiones por hecho de tránsito. Y nos vamos a una conmovedora historia que tuvo un final feliz afortunadamente en Puerto Rico, como una mamá después de una lucha incansable logró reencontrarse con su pequeño hijo, el cual al parecer había sido secuestrado por su papá y se encontraba en Canadá. El reencuentro se dio en el aeropuerto internacional en Miami. Jorge Jojo Morales era escoltado por agentes de la policía y oficiales investigadores luego de haber sido encontrado en Canadá, país hasta donde fue llevado por su padre sin avisarle a su madre y sin autorización judicial. Fueron más de 2 meses de temor e incertidumbre para su madre, Janet Leal. Yo perdí la cuenta en cuántas veces perdí la fe. Y realmente hay un Dios que de verdad que estamos en sus manos y el tiempo y los planes de Dios no se cuestionan. Y realmente se me ha olvidado el trago amargo. Solo estoy mirando los ojitos al niño, ya con eso se me ha olvidado todo. Y como nos explicó, ahora lo más importante es retomar la rutina de su hijo, algo sumamente importante para un niño con autismo, como es el caso de Jorge. Ya hoy a las 7 de la noche viene su terapista con el analista del caso de él que han estado dándole la terapia y vamos a hacerle otra evaluación más de 1 hora para ver dónde estamos y qué cambios hay que hacerle al plan que teníamos. El menor fue secuestrado por su padre, identificado como Jorge Morales, de 45 años, y su abuela Lilian Peña Morales el pasado 27 de agosto, luego de una disposición del tribunal que le permitía al hombre pasar los fines de semana con el niño. Según trascendió, la madre de Jojo y su padre mantenían una batalla legal por la custodia del menor previo a este incidente. Y actualmente tanto el padre como la abuela del menor permanecen detenidos por las autoridades en Canadá y a la espera del proceso de extradición a los Estados Unidos. Pero como nos asegura su madre, eso actualmente no tiene espacio en su mente. El bienestar de su hijo es el principal objetivo en estos momentos. Nos vamos ahora a Panamá con nuestros colegas de TVN, quienes recopilaron diferentes testimonios de personas que tuvieron que ser evacuadas de diferentes edificios por culpa de un fuerte incendio que no solamente afectó su rutina, pero también hizo muchísimos daños a sus lugares, pero también a vehículos que se encontraban estacionados.
El señor Armando salvó su vida por segundos. Con la explosión en el PH Urbana, los vidrios de su apartamento en un edificio contiguo estallaron. Uno le cortó la cabeza. La verdad fue una experiencia muy fea. Primero soy una fuerte explosión y luego soy yo como un dragón escupiendo fuego constante. Y eso fue lo que empezó a tirar vidrios, fue lo que empezó a tirar las ventanas del balcón. Y se llenó toda la casa de vidrios y de humo, ¿no? Las historias de la emergencia de esta mañana en Obarrio se contaban por decenas en la calle. Algunos estaban en el baño, otros despidiendo a sus niños para ir a la escuela y otros todavía dormían. Cuando salieron de sus recámaras, ante ellos el desastre. Habían quedado sin nada. Las cortinas aguantaron el vidrio un poco. Y cuando salí del closet todos los vidrios se rompieron. Eso explotó, pero durísimo. Yo iba ahí en un piso alto y sentimos que se estaba derrumbando el edificio. Entonces ahí fue donde nosotros sentimos la explosión, como que sí, totalmente fue un terremoto, dije yo. Pero mientras los vecinos cercanos al PH Urbana sufrían los efectos de la explosión, en la calle 54 el desastre era de iguales proporciones. Este es un barrio con rascacielos de vidrios que volaron con el estallido. A este señor uno le aplastó el auto mientras él dormía dentro. Y nada más sentí que las cosas caían arriba del carro, con temor de que muriera aplastado ahí. ¿Estaba dentro del vehículo? Sí, nosotros descansamos dentro mientras se llega la hora de entrar a trabajar. De acuerdo con las autoridades, 600 personas fueron evacuadas en un operativo que duró horas. 21 personas resultaron lastimadas y 2 tuvieron quemaduras críticas. Aunque nadie sabe a ciencia cierta qué pasó, los vecinos están molestos. Dicen que esta era una tragedia evitable. Esto es la sensación más horrible que yo he tenido en mi vida. Yo no le puedo explicar el miedo, la inseguridad, el temor que tuvimos. Yo no sé quién dio los permisos. Yo creo que todo esto hay que hacer un alto y tomar una revisión de todas las personas involucradas en esta explosión. Pese a la indignación, el desastre está allí. 9 edificios quedaron afectados, 5 de ellos gravemente. Las autoridades enviaron un grupo al Hotel El Panamá sin idea de cuándo volverán. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Un hombre sale a dar su paseo con un paramotor y termina rescatando a una mujer. Una joven se golpea fuertemente al soltarse de un saltarín. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi me se manera pa' mi ebo. O el rumón, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid, queda conecta con aceitar. Cuidada y llamada, de un solo plan, queda chat pa' bufada. Oh hybrid, tu coste en un solo paquete. Y queda claro, aceitar, aceitar, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Gana prêmio instantâneo cada semana LG TV de 55 inch. Cada fim de luna com Gillette. Preparar para a temporada de futebol experienciar exceptional shave. Participar tá fácil. Compra 2 produtos de Gillette, incluindo bom machine de feita, preferida com cartridge. E bota in. WhatsApp o recibo original na 594-5860 ou deposite de carga promocional na ponto de venta participante. Score more goal with Gillette. Para mais informação, visita a Facebook page de Compra Limited. IPOS introduce assistência na cliente de maneira digital, sempre tendo boa comodidade como nossa prioridade e para asegurar de brindar excelente serviço, IPOS introduce seu serviço extendido de assistência na cliente. Agora toma contato direto com IPOS via WhatsApp na 592-6080 ou via e-mail iposservice@postaruba.com. Postaruba NV te queda traja para melhorar seu serviço na bom benefício. IPOS. Happiness comes in packages. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai?
Bom dia, meu. Vamos aí. Bom, di ko may suota kay baby kidin? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. No, ako. Nós vimos para spray, nós está para spray para dentro, então manem me bisa mai cava. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas no momento de spray. Kibo que men. Me tá bem quanto? No, me bisa 6 horas só, que o bom mais se queda por menos 2 horas para fogo. 15 kamay. Mai, por con assim? Ai, sim, me por com ele. O mês me tá por com ele tem escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dem back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá aí assunto. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como ustedes saben, siempre nos encanta traerles diferentes historias increíbles y que tienen final feliz, y en esta oportunidad seguramente da muestra de esto. Un hombre quien se encontraba haciendo parapente allí se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo con una dama. Sin embargo, allí logró bajarse de este paramotor y logró rescatar a esta dama, quien estaba pegada al techo de su vehículo que se estaba inundando. El empresario Cristiano Piquet piloteaba un paramotor y en su sobrevuelo vio que algo se movía en un canal en el agua en la Florida, en Estados Unidos. Nunca imaginó que se trataba de una mujer ahogándose y todo el rescate fue captado en video. El hombre, que suele dar un paseo antes de ir a la iglesia, aterrizó de emergencia en este campo, evitando chocar con algunos cables de la alta tensión. Luego llegó hasta donde el sitio, en que al parecer había visto a esta víctima, a la que halló aferrada al techo de un vehículo. ¡Ayuda!, gritaba la mujer, mientras que su salvador fue en busca de otra persona que vivía cerca al sitio del accidente, quien arribó luego con una cuerda con la que logró rescatar a esta mujer. «Me caí con mi vehículo aquí», dijo la mujer. El empresario, que faltó a la iglesia el pasado domingo, pero por alguna razón le convenía estar allí en el lugar y en el momento adecuado. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB Banco Amigo con su gran campaña de Florín Car Cashback. CMB presenta más que una tarjeta. De Florín Car Cashback es una experiencia local nueva que lo recompensa con el 1% de cashback. Logren más en la misma moneda sin los gastos de cambio. Por este motivo, CMB está orgulloso de poder introducir De Florín Car Cashback, una creación única y que recompensa a nuestros clientes locales con 1% de cashback frente a cada compra. Visiten hoy mismo www.iamigo.com/FlorinCard para preaplicar y disfrutar un estilo de vida local que lo va a recompensar. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que podrán seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en Telaruba. Mañana volvemos a tener una cita a través de Primera Plana.